Bueno, para empezar de nuevo, les hablaba de Emilia Prieto y este es una investigación para entender cómo, qué época vivió Emilia Prieto y por qué probablemente quedó invisibilizada. Para hacer este esfuerzo, voy a, voy a presentar lo que fue Costa Rica en las primeras décadas del siglo XX, su sociedad, su política y después cómo funcionó la educación y qué era del movimiento de mujeres durante esas primeras décadas. Luego una breve biografía de Emilia y conociendo esto y teniendo estas bases, entonces ver consideraciones de su obra artística. Aquí mismo en esta pantalla pueden ver uno de los grabados de Emilia y el mismo grabado de madera de obra de ella. Pueden ver a la izquierda arriba cómo era su firma, Emilia Prieto. Se llama Sal con Chistera y el título de la obra es Eso somos. Y eso es una ironización con respecto a los costarricenses. Sigamos para entender. A inicios del siglo XX está instalada en la sociedad costarricense un fuerte pensamiento liberal que además en términos culturales lo que buscaba era implantar un pensamiento de sociedad blanqueada, como decimos nosotros aquí localmente, es decir, los políticos, los que gobernaban querían que pensásemos que no teníamos ningún tipo de antecesores indígenas ni precolombinos. Hay muchas fallas en cuanto a nuestra memoria en ese sentido. Se trató de borrar ese pasado precolombino. Entonces, dentro de ese contexto, entramos a nuestro siglo XX teniendo una fuerte política liberal donde los gobernantes eran todos hombres de leyes, de fuerte peso social, y tenemos a la United Fruit Company instalada en el país desde 1899 plantando banano y estableciendo un fuerte comercio de banano y, por supuesto, influyendo fuertemente en lo que eran las decisiones de gobierno. Empieza en ese siglo, por supuesto, a darse una cantidad de quejas obreras, de movimientos obreros. Estamos empezando a tener todas las voluntades de los obreros de querer tener jornadas razonables, de tener mejor salario, mejor protección. Esto en esta primera década. Para 1914 se declara la Primera Guerra Mundial y esto nos va a traer enormes problemas en términos de ese comercio de banano que estaba dándose, que estaba creciendo y que era lo que estaba trayendo estabilidad económica al país. Aun cuando había estabilidad económica, pues por supuesto la estabilidad social no era un hecho, con lo cual todos estos movimientos obreros se siguen dando. En 1913 se da el voto directo, es decir, ya no vamos a tener gobiernos puestos por componendas políticas ni por pactos privados. Sin embargo, el voto secreto no se va a establecer en Costa Rica hasta 1925, 1927, ese es el periodo en el que queda establecido. A raíz de la guerra, el gobierno de turno empieza a implementar los primeros impuestos directos, cosa que no agrada para nada en los sectores potentes económicos. Sin embargo, hay que salir adelante de la crisis, un poco se estabiliza la situación y un punto que se menciona mucho en los libros de historia es el hecho de que durante esos primeros 30 años en realidad fueron estos dos señores, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Soriamuno, dos fuertes liberales, los que prácticamente llevaron la política en sus manos. Fueron entre los dos 5 veces presidentes dentro de ese periodo, con lo cual podemos ver que la rotación política en Costa Rica fue muy poca
La fuerza política estaba realmente concentrada en muy pocos y eso empezó a generar un altísimo descontento. Tenemos a nuestros primeros intelectuales empezando a escribir al respecto y esa imagen que está a un lado es una de las primeras e importantísimas revistas o publicaciones que hacen nuestros intelectuales, el repertorio americano. Y Emilia Prieto va a ser importante para el repertorio americano, no solo porque escribe en él, sino porque le ilustra a otros autores también sus obras. En este caso, la imagen nos deja ver a un escritor, a un intelectual de la época, quejándose de la instalación de capitales extranjeros y la obra es, el pequeño grabado es de Emilia. Entonces, eso fue algo que ella hizo mucho en términos del repertorio americano, no solo escribir, sino ilustrarle a otros. Tenemos entonces ya para la segunda década un modelo agroexportador totalmente instalado, café banano, pero las huelgas siguen. Y finalmente en 1920 tenemos jornadas laborales de 8 horas, empiezan a establecerse ciertas garantías para los obreros. Tenemos un Ministerio de Trabajo en 1927, en 1928, el Ministerio de Salud en 1927, empiezan a construirse los primeros hospitales, el asilo, también tenemos el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces empiezan a darse ciertas estabilidades o garantías para los obreros. Como mencioné, tenemos el repertorio americano y fue Joaquín García Monge quien nos lo da, por decir así, es quien nos lo hereda, y pensadores como Mardengo y Carmen Lira, que Carmen Lira incluso terminó en México precisamente por la incomprensión que vivió acá. Entonces, todos ellos opinaban y se quejaban del sistema de gobierno que teníamos en este momento en Costa Rica. El modelo liberal no estaba funcionando y para 1929, con la Gran Depresión a nivel mundial, vemos que es un modelo que está totalmente agotado para ese momento. Las exportaciones no están estables porque, por supuesto, el mundo como tal no está estable en ese momento. Ya en respuesta a ese debilitamiento del modelo liberal, tenemos que empiezan a generarse otros partidos. El Partido Comunista se genera en 1930 y hay cuestionamientos del modelo económico que nosotros tenemos. Un dato que se señala en los libros de historia es el hecho de que si nuestra población, el medio millón de costarricenses que está registrado que había en ese momento, ya lee y escribe. Entonces, hay cosas que son buenas, pero en términos políticos sí hay muchas debilidades. El grabado de Emilia, de nuevo, un toque de ironía bastante fuerte, se llama parlamentarismo y podemos ver la imagen de lo que podríamos decir son nuestros gobernantes o nuestros diputados con sus grandes lenguas, ¿verdad? Es decir, fuerte, para mí muy fuerte el mensaje que una mujer en 1938 está dándole a la sociedad. Para 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y por supuesto eso va a afectar directamente en nuestro mercado. Europa cierra sus mercados y Estados Unidos, que va a ser nuestro único comprador de fruta, va a comprar a precios mucho menores. En medio de todo ese problema, empiezan ya a plantearse soluciones diferentes para la sociedad costarricense. Tenemos reformistas que están llegando con estudios de Europa, tal como Rafael Ángel Calderón. Sin embargo, no está confiada y un evento histórico muy importante en Costa Rica con los comunistas y con la iglesia. Es decir, es una
familiar mucho la atención en este país y, y es lo que genera la confianza suficiente para decir sí, está bien, no nos están engañando. Vamos con estas garantías, vamos con un código de trabajo y esto avanza y, como digo, es base de nuestra sociedad hoy por hoy. Sin embargo, eso no significa que las cosas fueran súper bien, ¿no? Tan es así que 8 años más tarde, para 1948, tenemos una guerra civil. Si bien son solo 44 días lo que dura, sí, sí marca un antes y un después en términos de la sociedad costarricense. Se da la abolición del ejército en 1948 a raíz precisamente de esta guerra. Y otro subproducto es que finalmente tenemos aprobado el voto femenino. A partir de 1949, las mujeres pueden votar en Costa Rica. Se da la constitución política actual que tenemos ahora y se instaura lo que se conoce en Costa Rica como la Segunda República. Empiezan discusiones respecto al modelo económico que se tiene y para 1960 estamos siendo parte de lo que se llamará el mercado común centroamericano, un modelo donde se busca promover la industrialización de los países centroamericanos y compartir entre sus industrias el cubrir las necesidades, valga la redundancia, industriales que se tienen en ese momento. Y bueno, seguir sobre ese análisis ya no es tan vital para efectos de esta exposición, en el sentido de si fue exitoso o no. Lo importante es hasta este momento entender qué sucedieron durante esos primeros 50, 60 años, es decir, ver cómo de una sociedad totalmente liberal, donde unos pocos eran los que decidían, hubo demasiados movimientos obreros de la sociedad civil para impulsar reformas, para impulsar variedad política, para ponerlo de alguna forma, es decir, que no fuese solo una forma de gobernar la que existiese en Costa Rica. Dentro de este ámbito muy específico, lo que es la educación y la mujer, en Costa Rica la educación primaria es gratuita y obligatoria según la ley desde 1869 y eso nos puede ayudar a entender por qué en 1930 queda registrado que el 500.000 de costarricenses son costarricenses alfabetizados, es decir, saben leer y escribir. ¿Por qué? Porque eso sí se cuidó. Entonces, de nuevo, hay mucho problema obrero, mucho problema político, pero hay cosas que sí funcionan. En 1888 se funda el Colegio Superior de Señoritas, que es la institución líder, por decirlo de alguna forma, en la educación de las mujeres desde esa fecha, educación superior. Y de ahí el siguiente paso usual va para las mujeres para poder tener alguna forma de continuación en su preparación va a ser el de ser maestra y eso se va a lograr en las escuelas normales, como se llamó aquí. En 1941 se funda la Universidad de Costa Rica y esas escuelas normales que eran las que daban educación o preparaban a las maestras de nuestro país fueron todas trasladadas a la Universidad de Costa Rica, a lo que era la Facultad de Pedagogía y Psicología de esos días. Y como ya había dicho antes, este es donde las mujeres mayoritariamente reciben una titulación y donde de ahí pueden tener algún tipo de progreso social e incorporarse al mercado laboral, por supuesto. Como había dicho antes, en 1949 se logra el voto femenino y empieza a involucrarse más activamente todavía la mujer en las acciones de política para buscar una ciudadanía plena. ¿En qué sentido sigue? Porque desde 1923 está registrado los primeros movimientos de organizaciones femeninas y feministas. Y por supuesto, como es de esperar, lo importante para estas organizaciones era lograr precisamente
el voto femenino. Entonces, tenemos ahora Emilia. Conozcamos un poco de Emilia, que nació en 1902, el 11 de enero, y muere en 1986. Emilia es hija de una maestra española venida a vivir aquí a Costa Rica y padre de un abogado liberal, Blas Prieto, que era magistrado de la corte. Emilia va a estudiar en el Colegio Superior de Señoritas y ahí de sus propios profesores aprende a valorar lo que es la cultura costarricense. Ella ya desde esos momentos empieza a registrarse en los textos que ella tuvo interés por la cultura del país. En 1921 ella se titula de maestra en la Escuela Normal de Heredia y un año después entra a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que era dentro de nuestro medio lo que después se convertiría en la Facultad de Artes, pero en ese momento era como la escuela de las señoritas para aprender a pintar, más o menos, ¿verdad? Entonces, tenemos esos datos de ella. En 1929 se casa con Francisco Amiguetti, quien es un reconocido grabador también aquí en el país. Tiene a sus 2 hijos y para 1935 Emilia y Francisco se divorcian. Desde 1930 ella empieza a realizar ensayos y a ilustrar ensayos para otros en el repertorio americano. Y en 1935, a partir de ahí, impulsa muchísimo el folclore nacional. Tanto así que para efectos de quién es Emilia Prieto dentro de la sociedad costarricense, casi que se puede decir que se conoce como una folclorista más que como una artista. Y eso es parte de lo que llama la atención en el sentido de que si uno compara los grabados que ha hecho, su aporte al repertorio americano, dejar de lado esa labor artística con ese peso político es extraño, para mí es casi doloroso. Pero sigamos adelante. En 1916 Emilia es cofundadora de la Liga Antifascista. Es decir, yo no sé si nos podremos dar esa imagen de que en 1936, cuando las mujeres todavía ni siquiera votaban en Costa Rica, tenemos a una Emilia Prieto siendo cofundadora de una liga antifascista. En 1948, ella da su filiación al Partido Comunista y esto para mí es un dato interesante en el sentido de que hay textos que dicen que no, que ella nunca dio su filiación. Sin embargo, uno de los textos con un poco de mejor detalle respecto a su biografía muestra una imagen de esa filiación firmada por ella. Entonces, es decir, el 9 de septiembre de 1948, Emilia la firma. Y tiene datos tan extraños para que ubiquemos la época, como de que ella es hija legítima de, y pone el nombre, y decir, tiene que aportar el nombre de sus padres, tiene que aportar su estatura, su color de cabello, todo ese tipo de datos son parte de una afiliación política. Entonces, tratemos de visualizar en qué clase de sociedad vivió Emilia Prieto. En 1986, Emilia fallece aquí en San José y en 2015, es decir, 29 años después, finalmente un Premio Nacional de Cultura es nombrado con el nombre de ella, pero si lo vemos, es el premio de un premio, valga la redundancia, de cultura popular. No es como artista, grabadora, no es como influenciadora de pensamiento político, no, es cultura popular. Que no es que esté mal, pero para mí no está del todo bien. Con respecto a la obra, estuvimos viendo que sí, que sus nombres son ácidos, por decirlo de alguna forma. Sus obras tienen esas conspiraciones políticas. En
En 1934, ella participa de lo que aquí se conoce como el Salón de las Artes, que es como nuestro pequeño salón de París, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva. Y su obra provoca tal reacción que lo que piden los compañeros, es decir, los otros exponentes, es que por favor desmonten esa obra, que no puede ser que Emilia Prieto esté exponiendo a par de ellos. Y uno de los pensadores que escribió también en repertorio americano, un compañero de ella, lo que dice es que el pecado de ella fue pintar conforme a su propio sentir y no para complacer. Y para ponerle la cereza al pastel, al final lo que Emilia recibe como reconocimiento de esa exposición es una medalla de cuero. No es una medalla de latón, ni siquiera, ni de ningún metal, no, de cuero. Es decir, usted aquí no tiene nada que hacer, a usted no nos gusta lo que usted hace. Es decir, ese fue el mensaje realmente. Entonces, su obra fue siempre rechazada y una de las cosas que, por decir así, que se le señala es que siempre estuvo metida en el campo de discusión de los hombres. Y bueno, no sé qué históricamente lo tradicional o conservadoras que podrían haber sido las otras sociedades en la América Latina, pero por lo menos aquí en Costa Rica, cambiar de o meterse en la cancha del vecino es grave. Y como mujer meterse en la cancha de los hombres es muy, muy grave. Entonces, es algo que molestó mucho y que para mí es lo que la historia le cobra. Aquí quiero dejarles un poco lo que pensaba la misma Emilia de su obra. Ella quería transmitir su discurso, hablar a través de sus trazos. Era más importante decir algo que los aspectos estéticos. No, no buscaba hacer estampitas. Y en términos de estampitas es parte, como decía yo al principio, de ese discurso político liberal de blanqueamiento, de esa sociedad ideal que los políticos querían que creyéramos que era Costa Rica. Y eso no era lo que quería reflejar Emilia. Y no es la única, hubo también artistas hombres que fueron castigados por sus representaciones artísticas y representaciones realistas. Realistas en el sentido en que mostraron los tonos de piel un poco más oscuritos de lo que los políticos querían ver. Y eso no era apropiado porque no queremos que la gente piense que somos indígenas, cuando esa es nuestra raíz real. Entonces, ese, ese era el ambiente de Emilia. Por eso, sí, la primera obra, ese grabado, estos somos, sí, somos indígenas realmente, indígenas con chistera. Es decir, eso era lo que queríamos imitar. Entonces, un interés por despertar conciencia, no acepta el arte por el arte. Emilia considera que debe decir algo. Y dentro de su pensamiento me llamó mucho la atención ver que ella ironizó cuando se aprobó el voto femenino y lo ironizó porque el movimiento tuvo mucho apoyo de la clase obrera y la clase obrera en realidad desconfiaba de la conciencia política de las mujeres. Entonces es como una ironía de parte de este grupo trabajador que defienda, probablemente por hacer más ruido, por hacer más causa, por hacer más alboroto político, apoyemos a las mujeres, pero en realidad, qué torta, es que las mujeres van a votar, es que no saben ni de lo que están votando, es decir, no tienen conciencia política. Y esa parte la ironizó Emilia, es decir, cómo es que nos estamos dejando ayudar de gente que ni siquiera confía en nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas, Emilia siempre la señaló, Emilia echó sal en la herida siempre, condena a los neutrales y este grabado que presento en esta lámina es lo que ella lo llama así, un neutral. Entonces,
No sé qué tanto imagen de alienígenas tenían en aquel tiempo, supongo que casi ninguna. Así que esto para mí es como lo más insultante que tal vez alguien se pueda imaginar en aquel momento con respecto a decir una persona. Es decir, es alguien igualmente dividida y no dividida, tiene un balance perfecto entre los dos colores, entonces es como alguien sin opinión, es decir, no tiene cara, no tiene, es ahí, es el reclamo de lo que es ser un neutral. Y su frase más célebre, ¿verdad? Es decir, de la que más conocemos es esta: ser apolítico es como ser nonato, difunto u orate, que vaya, es fuerte, es decir, o no has nacido, o te has muerto, o estás loco. Es decir, solo bajo esas tres formas podés ser apolítico. Y que una mujer lo dijera en los 40, digo, mis respetos por la señora, ¿no? Para ir acabando, creo que espero por lo menos haber presentado la época de conflicto que vivió Emilia, que definitivamente, como vemos en muchos de los artistas que llaman la atención o que generan incomodidad en su propia época, son personas que entienden su mundo pero no lo aceptan. Ella se esperaba que fuera una chica obediente y no lo fue. Y para mí esa es la factura que le pasa a la historia a Emilia Prieto, haber sido alguien incómodo. Y si ver su obra hace un siglo fue algo fuerte, verla hoy para mí es como deslumbrante, es como wow. Sí, por ejemplo, este grabado se llama Mujer Cuerpo. ¿Cuál es el pensamiento de Emilia? Es decir, eso es lo que es Emilia. Un cuerpo que tiene que no puede pensar, que no puede decir, que no puede hacer otra cosa más que lucirse bonita, con tacones, pero eso sí, por favor, el crucifijo al pecho. Entonces, es decir, si hoy remueve e impacta ver los grabados, hace un siglo es como un poco demasiado, creo yo. Una de las cosas que también a mí me impactaron durante esta investigación es el hecho de que, y por eso es que siento que tenemos una responsabilidad muy grande, el hecho de que otras mujeres contemporáneas de otras áreas, como es el caso de Carmen Lira, han tenido un reconocimiento diferente. Carmen Lira es de letras. En cambio, artes plásticas, historia del arte, ha fallado, pienso yo. Hemos fallado en nuestro trabajo. Es decir, creo que la nueva generación tenemos todo un reto por delante de rescatar todas estas figuras, darles el espacio correcto, que fue un excelente folclorista, perfecto, pero que fue un excelente grabadista y que tuvo todo un discurso político, eso no debería quedar guardado en una gaveta. Y eso es lo que pienso que como historiadores del arte que nos estamos formando debemos tener en consideración, no solo para Emilia Prieto, sino para todas las otras figuras que están ahí de por medio. Y para terminar, quisiera traer a luz que hubo un trabajo de investigación para una exposición que se hizo Emilia Prieto en el 2004 de Sila Chanto y Carolina Córdoba, y por falta de fondos no se pudo publicar. Estuvo guindada en un sitio de internet para que estuviese disponible digital, y cuando fui a hacer este trabajo tuve que llamarles y preguntarles qué pasó, no encuentro el texto. Ay, se nos perdió y no lo tenemos ya. Entonces, decir, duele. Sinceramente, en este momento la única opción de poder tener una copia de texto es buscar a las autoras, de las cuales ya una lamentablemente perdió la lucha contra el cáncer. Entonces, esa es la siguiente fase de esta investigación, buscar a Carolina y pedir ver cómo podemos trabajar para que ese texto vuelva a estar a la luz y disponible. Y habiendo dicho esto, quedo abierta para preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irene, por la presentación. Me gustó mucho, quedé muy impactada
con el tema de Emilia Prieto. La asocié un poco a lo que pasa acá en Chile con Violeta Parra, que su música y su arte quedó plasmado en Argentina, en Chile, en Francia, pero Mm, con Emilia no sucedió lo mismo. Y por eso quiero comenzar yo las preguntas. Tengo una ok, pregunta. ¿Se escucha? dale. Sí, sí, sí. Ok. Sí, mi pregunta era que si a ella le influyó en su obra también la censura o si en tu país existía la censura política a los artistas. Censura directa, abierta como tal, hasta donde yo he leído, no. Lo que pasa es que sí, vamos a ver, si lo pones en la perspectiva de que los políticos eran puestos por una cuestión de componenda y que fue hasta la casi tercera década del siglo XX que realmente las elecciones empezaron a funcionar y se escogió gente, es decir, la censura era como inevitable, es decir, vas a un salón de artes y que lo que te den sea una medalla de cuero, es decir, hay un discurso político incluso que permeó a los mismos artistas de esa época en el sentido de que si yo quiero surgir en este ámbito, tengo que seguir este discurso. Entonces, si no era oficial, la censura no oficial tal vez fue mucho peor. Siempre va a pasar algo así con Sí. la política metida en medio, sí. Y más si uno milita en el Partido Comunista, que tiene una historia tremenda con los artistas que han sido silenciados. Ujú. Sí. Te da respuesta. Ok. Y dejamos a nuestros espectadores, si es que quieran hacer una pregunta, la pueden realizar. Por Facebook también se pueden realizar preguntas. Irene, ¿cómo estás? Hola. Irene, yo quería hacerte una pregunta sobre, no sé, el caso acá en Costa Rica con estos artistas que son un poco problemáticos, porque, o sea, claramente Emilia Prieto es como un artista que se ha venido recuperando justo desde esta exposición que organizó Sila Chanto en el 2004, pero acá tenemos otros artistas que igual han tenido un poco más de reconocimiento, como Carmen Lira o Jorge Bravo, que igualmente tienen, qué sé yo, como un filtro, como de no sé, como de volverlos inofensivos, o sea, volverlos íconos de la cultura nacional, pero al mismo tiempo hacerlos inofensivos y que la gente no acceda como el tipo de mensaje que ellos están dejando. Entonces, no sé si has visto como un proceso similar o no con el caso de Emilia. Vamos a ver, lo que yo vi es que en el caso de las letras hay, hay invisibilización de la parte política, pero por lo menos sí hay un reconocimiento abierto de sus obras, por decirlo de alguna forma, más políticamente correctas. Como el caso de Carmen Lira, sí, puedes estudiarlo incluso en el colegio, te lo enseñan, Jorge de Bravo, te dan algunas pinceladas según el profe, pero en el caso de las artes, y es algo que sí, en algunos de los textos lo leí, en el caso de las artes se ha fallado. ¿En qué sentido? En que no, es decir, se castiga al artista y queda olvidado. Es decir, no hay ni siquiera un mínimo reconocimiento de que por lo menos pintó bonito X cosa. No, eso, es decir, quedan borrados y punto. No es ni siquiera como las letras. Entonces, existe esa comparación. De hecho, hay cosas de Emilia que se logran rescatar por su participación en la parte escrita, en la parte de los ensayos del repertorio, la parte de lo que escribió de folclore. Entonces, por ese lado es que se logra rescatar parte de lo que fue ella, pero dentro del ámbito artístico cuesta mucho más. Y eso es lo que Emilia Prieto, es decir, el tratar de hacer este trabajo fue lo que me enseñó, es decir, que dentro del ya las artes plásticas específicamente, es como que el castigo es mucho más fuerte que en las letras. No sé si te respondo, Marco. Sí, perfecto, Irene, muchas gracias.
Ok, continuando, nos han llegado 2 preguntas por interno. Nos pregunta Claudia Cárdenas si Emilia Prieto llegó a tocar el tema del racismo en los años 40. Que yo conozca de lo que yo revisé, no abiertamente, sí hizo, por ejemplo, el primer grabado que mostré, el de la chistera, como le digo yo, es decir, eso somos, pero no en un sentido de racismo, sino más bien como crítica a la política liberal, que dentro del discurso político liberal en Costa Rica existía ese discurso del blanqueamiento, es decir, olvidemos que tenemos un pasado precolombino, pero entonces fue más por ese lado que del racismo hasta donde yo leí. No, de nuevo, no logré, es decir, lo que quería era contextualizarlo al momento de hacer este trabajo. No he completado la revisión sobre ella y su obra. No sé si podría encontrarme más adelante algo así, pero de lo que yo vi es más una cuestión política, no de racismo. Pero de igual modo se podría hacer una analogía como el tema del blanqueamiento y olvidar el pasado con el tema del racismo como lo entendemos hoy en día, ¿no? Sí, pero vamos a ver, no es que se dirigió específicamente bajo el tema de racismo, es decir, no lo veo de esa forma, es decir, sí, por ejemplo, la veo a ella hablando de su queja del comunismo, es decir, de su queja del liberalismo y defendiendo al comunismo, siendo antifascista, defendiendo el feminismo, pero no, es decir, no ese wording de racismo específicamente, sino sí, probablemente una defensa de lo propio, pero no con ese mismo concepto que lo manejamos tan definido, tal. Eso es lo que no identifico en Emilia. Es decir, sí lo hizo pues por una cuestión de que es lo correcto y de que lo estaban haciendo mal, por decirlo así, es decir, si aquí somos blancos, ¿por qué nos están blanqueando a la fuerza? Pero no porque estuviese defendiendo un grupo étnicamente débil, para decirlo correctamente. Uh-huh. Claro, y si no tomaba partido también caía en su cita famosa, que si no no tomaba partido un político, era un nato, era un loco. Sí. Pregunta de María Mercedes nos pregunta, ¿qué te hizo despertar el interés por esta gran artista? Tremenda pregunta. Sí, bueno, dado lo malo de mi internet el día de hoy, no me pueden ver bien la cara, pero aun cuando estoy así como en 4º año de Historia del Arte, esta es en realidad mi segunda vuelta. Entonces, digamos que tengo algunos añitos de por medio, un poquito más encima que el resto de la norma de los estudiantes de Historia del Arte. Y sé de otras artistas también que han pasado por lo mismo, de profesoras que tuve yo en la escuela que hoy nadie sabe ni siquiera que existieron. Entonces, fue un poco como empezar a decir, llegar a la Facultad de Artes Plásticas y hablar de maestras que yo tuve y que se voltearan a verme como que si tuvieran, no sé, cuernos en la cabeza o como, ¿qué le pasa a esta vieja loca? Es decir, ¿de quién está hablando? Entonces, es ese intento de volver atrás y decir, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos olvidando nuestra propia base? Es decir, qué lindo estudiar Renacimiento, qué lindo estudiar el Barroco, qué lindo estudiar todo eso, pero ¿y qué pasa con nosotros? Y nosotros también hemos producido y nosotros tenemos y nosotros no estamos valorando lo que tenemos. Entonces, yo creo que por ahí viene un poco esa inquietud. Claro, yo creo que en toda Latinoamérica también sucede que nos vemos muy en perspectiva con Europa y siempre vamos a ser los tercermundistas. Como no tenemos mucha revisión, no tenemos mucha revisitación a nuestros artistas.
Y creo que la generación, como decías tú al final, las generaciones nuevas tienen esa misión ahora. Rescatar todos los legados que son muy importantes para construir una nación. Sí, esa identidad. Y nuestra última pregunta de la sesión de hoy nos dicen, ¿qué otras artistas costarricenses fueron transgresoras e irreverentes? Bueno, de esa época específica está Carmen Lira, por ejemplo. Ella sí, del campo de las letras. Entonces, pero las dos trabajaron mano a mano. Es decir, las dos escribieron en el repertorio americano, las dos. Es más, de hecho, Emilia es cofundadora porque la otra, la Carmen Lira. Entonces, esa es, por ejemplo, la otra artista que en todos los textos sale a relucir de esa época, que tenga yo así como de primera mano. No se me viene otro nombre, sinceramente, a la mente en este momento. Ok, nos quedó una pregunta en el tintero. Nos dice Ricardo Rodríguez, ¿puede identificarse un legado artísticamente hablando? ¿De que ella dejara o que ella recibió? No me quedó claro, perdón. Claro, no. A mí se me hace que de la obra. Yo pensaría que algo dejó, en el sentido de que, ok, sí, fue la gran folclorista, Como si entonces sigue presente. no fue, es decir, perfectamente invisibilizada, porque sí, estuvo esa influencia como folclorista, algo se sabe de ella. La influencia, yo creo que viene a partir de ese redescubrimiento con esa exposición que se hizo en el 2004, en realidad a partir es más de este siglo, siento yo que está empezando a revisarse esta obra de Emilia y se está viendo lo poderoso de su mensaje realmente. Entonces, poder hablar como que hubiese un legado directo el siglo pasado, no lo identifico. Me falta investigar más, sinceramente, para poder asegurarlo. Yo siento que en realidad es ahora que estamos empezando a verlo, es decir, en los 80s yo no podía escuchar a alguien de 20 años decir, hoy me encanta Emilia Prieto, pues que algo hoy yo sí puedo escuchar. Entonces ahí es donde veo que en realidad probablemente el legado se vaya a empezar a generar a partir de este siglo. Así lo veo yo personalmente. Un legado post-mortem bastante lejano. Claro. Bueno, si no tenemos más preguntas en el chat, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias Oye, a los aló, participantes. aló. ¿Sí? ¿Qué quería hacer una pregunta? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Sí me Sí, sí. escuchan? Pues te escuchamos. Y es que quería hacerte una pregunta, disculpa, quería hacer una pregunta. Mi nombre es Efraín. Qué pena, es que aparece María Mercedes allá en el chat. Pero bueno, mira, pues la pregunta es la siguiente, mira. Pues esta artista, pues que, o sea, pues se dedicó, digamos, a la parte del grabado. ¿Ella también fue pintora o solamente se dedicó al grabado? O sea, tenía un espíritu, obviamente, pues muy contestataria, pues un contenido, pues obviamente, vamos a los grabados, pero esa representa toda una carga, un contenido muy político, ideológico, sarcástico, irónico, bueno, etcétera, etcétera. Pero ella solamente se dedicó a hacer grabado o se dedicó también a pintar, o sea, a la pintura. Vamos a ver. Hasta donde yo pude ver, lo fuerte de ella fueron los grabados. La exposición, cuando ella participa en 1934, de lo que habla son de 2 óleos, que fueron los que ella presentó. Yo no los logré ver.
y en algún texto traté de buscarlo de nuevo para tener la referencia y no lo tuve a mano en estos días, donde decía que después del fracaso, por decirlo de alguna forma, de ese Salón de las Artes, ella se apartó de la pintura. Lo que me hace pensar es que tal vez ella ya no pintó tanto, pero siguió con su propuesta de grabadora nada más, porque es en realidad lo que, decir, cuando buscas Emilia Prieto, eso es lo que vas a ver usualmente, es decir, no llegas a ver pintura. Entonces, sí, la literatura habla de con lo que ella participó en ese Salón de las Artes fueron 2 óleos. Entonces, de nuevo, yo siento que lo que estoy es así como en la punta del iceberg apenas, entonces te quedo es decir, un poco pendiente con esa pregunta, lo más que te puedo responder en este momento con lo que he trabajado de Emilia, es decir, lo que he visto son grabados. Pues, pues muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, si ahora no tenemos ninguna otra pregunta del público, podemos dar las gracias a la ponente, gracias a los espectadores aquí en Zoom, en Facebook, nos pueden seguir por todas las redes sociales y muchas gracias por presenciar.